Y pues bueno, si tomas nota, hoy vamos a ver desde versículo 7 hasta el versículo 16. Y como título le he puesto, y dio dones a los hombres. Y la semana pasada cambiamos Pablo cambia de lo teórico a lo práctico. Los primeros 3 capítulos de Efesios fueron teología, ¿no? Y entonces en estos últimos 3 capítulos, del capítulo 4 al capítulo 6, veremos lo práctico, cómo es que nosotros los cristianos respondemos a esa vida nueva que el Señor nos ha dado, cómo es que nosotros como cristianos respondemos a la salvación que hemos recibido. Y creo que tiene que haber coherencia entre lo que creemos y lo que somos. Si yo profeso ser cristiano, pues mi comportamiento tiene que ser como el de Cristo. Y entonces eso es lo que Pablo nos enseñó. Primero lo teórico y ahora cómo vivo a la luz de ese evangelio que he recibido. Y nos mostró la semana pasada algunas características. Vimos que el cristiano tiene que ser humilde, tiene que ser manso, que tiene que ser paciente, que tiene que andar en amor y guardando la unidad del Espíritu. Y ahí resumimos esta enseñanza, ¿no? Cómo es que entre nosotros tiene que haber una unidad, tenemos que estar tú y yo en un mismo sentir por la salvación que hemos recibido. Pero hoy Pablo va a hacer un contraste a eso. Nos ha venido hablando de unidad, pero hoy va a hablar de esa diversidad que hay en la unidad. Es decir, vamos a ver que Dios, por medio de Cristo y su Espíritu, nos ha dado dones a cada uno de nosotros individualmente. Mis dones que el Señor me ha dado no son los mismos que tus dones. Cada quien tiene dones diferentes, pero vamos a ver cómo en esa diversidad también hay unidad, hay un propósito. Y si tomas nota, en versículo 7 veremos cómo recibo los dones. Del versículo 8 al 10, ¿por qué tenemos dones? Y del versículo 11 al 16, el propósito de los dones que Dios nos ha dado. Y entonces versículo 7 comienza, pero a cada uno de nosotros. Esa palabra, pero a cada uno, puede traducirse por otra parte. Pablo está hablando de unidad, pero por otra parte ahora va a enseñar que los dones que hay dones que el Señor nos ha dado individualmente. Tú tienes un don especial que te caracteriza, que no es muchas veces el mismo de la persona que está a tu lado, que no es el mismo que yo tengo. Y nos dice que esos dones Dios nos los da ahí en versículo 7, nos fue dado por gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que el Señor Jesús nos da por medio de su Espíritu los dones como Él quiere. El don que yo tengo, el Señor me lo dio en su sabiduría, en su voluntad, como Él quiso. No es algo que yo me haya ganado, no es algo que el Señor haya dicho, mira qué bien hace estas cosas, le voy a dar tanto. No, es algo que el Señor, según su entendimiento, Él nos ha dado, según su voluntad. Si tú sabes cuáles son hoy tus dones, pues tienes que saber que no fue por algo bueno que tú hiciste, simplemente fue porque Dios así decidió darte dones. Ahora, ¿cómo se manifiestan estos dones? ¿Cómo es que sabemos que tenemos dones? ¿Cómo es que sabemos que la iglesia de Cristo ha recibido estos dones? Bueno, Cristo nos los da por medio de su Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, Jesús le hace una promesa a sus discípulos y les dice que Él les enviará al otro Consolador, al Espíritu Santo. Y en Hechos, esas palabras de Jesús se cumplen en el día del Pentecostés. En ese día el Señor derrama su Espíritu. Y entonces con ese derramamiento pues nos da su Espíritu, pero también nos da dones. Y Primera de Corintios 12, 1 al 11, acompáñame.
Primera de Corintios 12, 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentil, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y vemos cómo aquí hay diversidad, ¿no? de dones. Y vemos ahí que hay diversidad de dones, es decir, aquí se nos da una lista de algunos dones, pero también hay diversidad de ministerios. Hay quien tiene el don de ayudar, hay quien tiene el don de ser maestro, el don de ser pastor, el don de ser evangelista, pero también hay diversidad de operaciones. Y esto quiere decir que mi don, el don que yo tengo, no funciona de la misma forma del que tú tienes. Pues yo conozco a muchos pastores, ¿no? Y cada uno tenemos algo que nos distingue, ¿no? En la forma de hablar, en la forma de enseñar, pero es el mismo don. Entonces, si tú tienes hijos, más de un hijo, te puedes dar cuenta que no son iguales. O sea, que tu hijo mayor no es igual al menor o al de en medio. Sí lo has notado, ¿no? Que cada uno se comporta diferente y entonces en la iglesia pues todos somos diferentes en la forma de ser, en nuestro carácter. Y entonces Dios usa esa diversidad en cada uno de nosotros con nuestros dones. No va a ser la misma forma que mi don opera al que tú operas. Por ejemplo, los libros. Pablo escribe de una forma, ¿no? Pablo, su forma de redactar sus cartas son de una forma y si tú las lees todas ves que son muy similares la forma en que escribe, pero si lees a Judas, si lees a Santiago, pues ves que hay una diferente forma en su vocabulario y entonces son pastores, son apóstoles, pero Dios usa sus dones según como ellos hablan, ¿no? Según como ellos escriben, pero el Espíritu que los dirige es el mismo. Entonces hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. ¿Y cómo es que Dios determina darnos estos dones? ¿Cómo es que Dios dice, bueno, te voy a dar esto? Ahí mismo en versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y sabemos que la gracia es un regalo de Dios, que cuando el Señor nos salvó por el puro afecto de su voluntad, simplemente porque a Él le plació salvarnos, nos salvó. Y los dones son igual. Si el Señor te da un don a ti, es porque al Señor le plació dártelo. Es pura gracia, no es por algo que hayamos merecido, no son meritorios los dones. Es porque Él quiso. Y entonces mira lo que dice Primera de Corintios 1, 26 al 28. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios
escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios a lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Y cuando leo esto digo, así me siento. Yo no merezco este lugar. Para mí es un regalo poder hoy enseñar la palabra. Yo no tengo nada meritorio que el Señor haya visto para decir, sí, yo merezco estar aquí hoy enseñando. Al contrario, ¿no? Como dice Dios, lo insensato, lo débil escogió Dios. Y también pienso en los apóstoles, ¿no? Cómo es que pescadores, celotes, es decir, revolucionarios, cobradores de impuestos, los que nadie hacía nada, para los que mucha gente no valían nada, a esos escogió Dios para avergonzar los sabios de este mundo. Entonces, si tú sabes cuál es tu don, no pienses que tu don fue dado por méritos. No pienses que fue algo que te ganaste. Fue algo que simplemente el Señor, por el simple afecto de su voluntad, nos regaló. Y entonces este versículo 7 nos enseña que sí, que tú tienes un don, que tú, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y Él ha puesto su espíritu en ti, tienes un don. Nadie de aquí que sea cristiano no tiene dones. Todos tenemos dones. Tú tienes un don hoy. Y ahora, ¿por qué tenemos estos dones, no? Porque ¿cómo es que puedo yo decir que tú tienes un don? Versículo 8 al 10, creo que son los pasajes un poco más complicados de esta enseñanza, y voy a tratar de hacerlo claro, tranquilo, para darme a entender. Pero dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y entonces Pablo lo que aquí está diciendo, en resumen de lo que acabamos de leer, es que si nosotros tenemos dones, es porque Jesús triunfó en la cruz del Calvario, murió, resucitó y ascendió al cielo. Y entonces tenemos un Dios victorioso, un Cristo victorioso, y ese Cristo en victoria nos ha dado dones. Ahora déjame explicarlo como creo Pablo lo está explicando. Y Pablo va a usar algunas palabras del Salmo 68 para explicar la victoria de Cristo. Y este Salmo 68 es un recuento de la historia de Israel desde su peregrinación por el desierto hasta la conquista y ocupación de la tierra prometida. Es decir, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, el Señor les promete una tierra y llegan a esa tierra victoriosos después de 40 años, y enfatiza que este salmo, que Sión era ese lugar alto escogido por Dios. Entonces ves al pueblo de Israel subir al monte santo, y usa las palabras: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta frase, cautiva la cautividad, hace referencia a que los israelitas tomaron como prisioneros a los cananeos, y de los cananeos ellos recibieron dones como regalos, como parte del motín. Es decir, triunfan, los llevan con ellos como prisioneros, pero de ellos reciben regalos, reciben el botín, lo que ellos pudieron recuperar de ahí. Y entonces se dice que este también era un canto que David escribió, y que cada que salían de una batalla triunfantes regresaban a Jerusalén. Regresaban a Jerusalén cantando esto. Era un canto de victoria. Entonces iban subiendo a Jerusalén cantando este salmo por la victoria, y traían con ellos
todo el motín, todo lo que habían ellos tomado a partir de esa guerra. Y entonces Pablo lo que nos está diciendo es que Jesús, al hacerse hombre, morir en la cruz del Calvario, resucitar y ascender al cielo, va marchando en victoria, o marchó en victoria, y hoy está en el cielo llenándolo todo, exaltado sobre todo. Y entonces, por cuanto tenemos un Cristo victorioso, a ese Cristo se le fue dado el Espíritu Santo, y ese motín que Él recibe, o ese regalo que Él recibe, ahora nos lo da a nosotros como dones. Él dice: les voy a dar el Espíritu Santo, sube en victoria, está gobernando en victoria, y nos dice: tengan regalos, el motín. Entonces, para nosotros por eso tenemos dones, porque tenemos un Cristo victorioso, un Dios que triunfó en la cruz del Calvario, que murió, pero que al tercer día resucitó y hoy está reinando en victoria. Y dice: pues para ustedes es el regalo del Espíritu Santo. Y entonces nos da dones. Y Hechos 2:33 dice: a este, está Pedro hablando, a este Jesús resucitó. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Y acaba de ser derramado el Espíritu Santo, y les dice: esto que están viendo ahorita es el regalo de Dios para la iglesia. Y sin el Espíritu Santo no habría iglesia, y sin su Espíritu Santo nosotros no tendríamos dones, pero el Señor nos lo regala. Y entonces Pablo usa la imagen del Salmo 68 para decir que tenemos un Dios, un Cristo victorioso. Y versículos 9 y 10 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y una simple aclaración aquí, ¿no? Cuando Pablo está escribiendo que él descendió a lo más bajo de la tierra, está haciendo creo yo que está haciendo una comparativa entre el cielo y la tierra. No está hablando del infierno o de cualquier otro lugar, está haciendo una comparativa del cielo y la tierra. Es decir, que Jesús, estando en el cielo, bajó a la tierra para triunfar. ¿Y por qué digo esto? Uno, por el mismo lenguaje de Pablo que usa en Filipenses. Dos, por el salmo que acabamos de leer, que hace referencia al Monte Santo y a su subida al Monte Santo. Pero también las otras traducciones. Si tú tienes tu Biblia en NTV o NBI, te dice lo mismo, que hace referencia a que Jesús vino a esta tierra como hombre. Y mira lo que dice Filipenses 2:5-9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, descendió a la tierra como hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, es decir, subió por encima de todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora Él está exaltado, llenándolo todo y dirigiendo a la iglesia. Entonces, usando el lenguaje de Pablo, usando las traducciones recientes y el salmo al que ha hecho referencia Pablo, creo que estos versículos hablan de eso, que Jesús nos visitó a este mundo, pero que hoy está gobernando en gloria desde el cielo y que va a volver por la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Por qué el Señor nos da estos dones? Bueno, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándoos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es mismo. Y en versículo 11 vuelve a lo mismo Pablo, él mismo constituyó, es decir, Dios mismo nos da estos regalos por medio de Cristo a través de su Espíritu Santo. Y creo que aquí en versículo 11 puedes encontrar un problema, porque estamos hablando de dones y empieza a hablar de esto y tú dices, bueno, yo no soy ni pastor, ni maestro, ni profeta, ni evangelista, ni nada de algunos de los ministerios que aquí se nombran, ¿no? Y entonces dices, pues, ¿de qué sirvo? ¿Cuál es mi don? ¿No? ¿O esto es lo que yo debo de buscar como cristiano, alguno de estos dones? Y creo que no. Creo que esto es solo una lista de esos dones ministeriales, pero si tú no encajas en ninguno de ellos, no quiere decir que no tengas un don o que el don que tú tienes no sea importante. ¿Por qué? Porque ¿recuerdas capítulos anteriores que leímos que la iglesia está puesta para mostrar la multiforme sabiduría de Dios? Para que tú y yo a través de nuestro diario vivir mostremos a los hombres, y no solo a los hombres, sino a todos los seres espirituales, la sabiduría de Dios. Entonces, que no estés aquí no quiere decir que no tengas un don o que tu don no sea el mejor. Es simplemente que en esa diversidad, pues todos tenemos algo diferente que hacer. Piensa en una ferretería, piensa en tu caja de herramientas. ¿Te has topado algún día con que necesitas hacer un agujero en la pared y no tienes taladro? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que no se puede hacer muchas veces ese agujero por cuanto no tengo el taladro? Y entonces, tomando esa imagen, bueno, tal vez yo soy un taladro, pero tú eres un martillo. Lo que yo puedo hacer como taladro, yo no lo puedo hacer como tú, como un martillo. Por más que quiera meter un clavo siendo un taladro, no lo voy a hacer. Entonces, así funciona. O sea, los dones que a mí el Señor me ha dado son diferentes a los tuyos, tienen una función diferente, pero al final tu don es importante. Al final lo que a ti el Señor te ha dado es para algo específico que solo tú puedes hacer, que yo tal vez no puedo hacer por cuanto no tengo ese don. Y entonces en unidad, imagínate todas las herramientas que venden en una ferretería, cada una de las cosas que venden tiene una función y para lo que se va a hacer es importante. Entonces tú tienes una función especial, una función importante, una función que si no está, ninguna otra los puede hacer. Y entonces, ¿ves la importancia? ¿Ves cómo eres necesario dentro de todo lo que se hace dentro de la iglesia? ¿Ves cómo no eres obsoleto? ¿Cómo yo necesito de ti, tú necesitas de mí? Porque necesitamos crecer. Y yo pensaba, ¿no? en esto, ¿no? Cómo es que el problema es que muchas veces nos fijamos en los dones de los otros. Yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, en vez de preguntarnos por el propósito de los dones. Y creo que cuando buscamos el propósito de los dones, encontramos qué es lo que tengo que hacer. ¿Y cuáles son esos propósitos? Bueno, ahí Pablo nos los acabamos de leer. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta palabra perfeccionar es completar
o reparar. Entonces, todos juntos como iglesia, cada quien con su don individual, nos completamos, o todos juntos, cada quien con su Dios, con su don, reparamos algo. Lo que yo no puedo reparar, tal vez si tú sí puedes repararlo. Tal vez yo no tengo el don de consejería, pero alguien tiene muy buen consejo para las personas y repara lo que está mal. Y entonces es para perfeccionarnos. Todo lo que Dios nos da es para que la iglesia funcione correctamente. Y también dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo con la finalidad de llegar a la unidad de la fe. Esa palabra edificación tiene que ver con lo arquitectónico, y es decir, hace una referencia a una estructura. Entonces tus dones son puestos para que todo se vaya formando como debe de ser. No dejemos a la iglesia como obra negra, porque a veces nada más están los ladrillos, pero el cemento no está, o la varilla no está. Entonces necesitamos de todos para que el edificio crezca, o piensa, ¿no?, en un rompecabezas, o en algo que algún día hayas armado. Si armas tu rompecabezas y de repente cuando vas a terminar notas o que ya se te perdió una pieza o que no veía, ¿verdad que el rompecabezas te deja una mala sensación? Dices, no puede ser, no se ve bien ese rompecabezas, le falta una pieza. Y entonces así la iglesia, si tú no estás haciendo tus funciones con tus dones, pues no se ve bien la iglesia. Te necesitamos para que trabajes, para que crezcamos, para que todo quede unido. Y la finalidad es esta, la unidad de la fe. Entonces vemos lo importante que es que pongas tus dones en acción. Muchas veces no crecemos porque yo me considero un taladro, pero quiero estar haciendo las funciones de un martillo. Entonces necesitamos a cada uno en su lugar. Y después dice que otro de los propósitos es, y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto simplemente nos habla de madurez. La iglesia con sus dones, todos juntos en lo individual, hacemos que la iglesia madure. Hacemos que nosotros cada día seamos más como Cristo. Tú me ayudas a mí a ser más como Cristo con tus dones, y yo con mis dones te ayudo a ti a cada día ser más como Cristo. Y segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Y entonces la iglesia nos ayudamos a madurar a tal punto que un día el reflejo de Dios se vea en nuestro rostro. ¿Recuerdas Moisés cómo descendía del monte Sinaí y su rostro brillaba porque había visto a Dios? Bueno, nosotros nos ayudamos para ser un reflejo de Cristo aquí en la tierra, para que las gentes vean a la iglesia, o para que la gente vea a Cristo a través de la iglesia como en un espejo. Y entonces tenemos que madurar. ¿Y por qué tenemos que madurar? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fluctuar es flotar, que se lo llevan las olas, que se lo lleva la corriente del río. Y es que muchas veces hay cristianos así, que escuchan cualquier cosa y alguien los está engañando y se los llevó la corriente.
Se los llevó la corriente. Entonces, si nosotros como iglesia nos ayudamos, nos edificamos, evitamos que mucha gente sea engañada por cualquier doctrina de hombre. Necesitamos caminar juntos, crecer juntos, para que esas personas que llegan con destreza y habilidad, pues no se lleven a más cristianos entre las patas. Entonces, yo estoy puesto aquí para ayudarte a que no seas engañado, pero al mismo tiempo tú estás puesto para que yo no sea engañado, y entonces todos juntos nos ayudamos. Y Pablo termina hablando sobre la iglesia como una unidad. Versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y termina hablando sobre la imagen de un cuerpo. ¿Y tú has visto tu cuerpo? O sea, ¿cómo es que es increíble que tu uña está ahí pegada? Que tus dedos se mueven y están juntos, unidos, que tu piel no se despega así tan fácilmente. Y no solamente eso, sino lo que no se ve, lo que hay microscópico. O sea, tus ojos, cómo funcionan y todo esto, ¿no? Y vemos por eso a los doctores, que cada uno tiene una especialidad, y en su especialidad se la vive estudiando toda la vida, porque es muy grande el cuerpo, porque es muy maravilloso el cuerpo, porque es así, ¿no? Y la iglesia es igual, es como un cuerpo, y la iglesia se tiene que mantener unida en amor. En amor, necesitamos estar unidos en amor. Y entonces somos un cuerpo que el Señor ha puesto para que cada uno en lo individual nos unamos grupalmente. Y entonces el Señor nos da esos dones para que todos crezcamos juntos. A ti te dio un don, a mí me dio otro don. Pero ¿qué pasa? Acompáñame a 1 Corintios 13. Versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y si tú sabes cuál es tu don, qué es lo que el Señor te ha dado, pero en tu don no lo estás ejerciendo con amor, de nada sirve. De nada sirve tener un regalo de Dios si a ese regalo que Dios te ha dado le añades amor. Dice ahí que es como un címbalo que resuena, es decir, nada más hace ruido, pero no pasa nada. No pasa nada. Entonces, a lo que Dios te ha dado, hazlo con amor. Hazlo con amor. Aún si te ha dado profecía, como dice aquí, pero no le pones amor, no sirve de nada. Lo que Dios te haya dado, si no lo haces con amor, no tiene sentido. No tiene sentido. Estás desperdiciando el don que Dios te ha dado. Ahora, hablamos de dones, ¿no? Y que hay diversidad de dones, de ministerios, de operaciones. Y tú tal vez estás aquí y dices, bueno, ¿y cuál es mi don? ¿No? ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí para edificar la iglesia? Y pues sabes, yo no tengo
la respuesta a eso. Yo no te puedo decir qué es lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque como leímos hace rato, el que los da según su sabiduría, según su voluntad, es Dios. Si alguien sabe qué tiene para ti, es Él. Y entonces lo que yo te puedo aconsejar es, pregúntale a Dios: Señor, revélame mis dones. Revélame mis dones. ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué me estás dando el día de hoy para edificación de la iglesia? Y también lo que creo es que muchas veces el Señor nos ha dado dones, pero no hemos abierto nuestro corazón. Es decir, el problema es que le hemos cerrado muchas veces a Dios nuestro corazón y no queremos que Él se mueva libremente en nuestras vidas. Ponemos límites, le decimos: Señor, hasta aquí ayúdame. Señor, haz esto, pero de esta manera. Señor, esto que quiero que hagas, pues ¿qué te parece si lo hacemos así? Y entonces lo tenemos todo formulado, todo en una burbuja, y sabes, no va a funcionar porque el Espíritu se quiere mover en libertad en tu vida. Y entonces mientras tú sigas diciendo: Señor, hazlo, pero hazlo de esta manera, no va a pasar nada. Y entonces abre tu corazón. El Señor sabe lo que es mejor para ti. Si Él en su sabiduría te ha dado un don, es porque ese don que te ha dado es perfecto para ti, porque sabe que ninguna otra persona va a funcionar igual. A mí me pasa mucho, ¿no? Que yo veo a la mamá de Gaby o en su tiempo veía a Gaby, cómo es que son esas personas que si te le atraviesas en una fila de supermercado, en las tortillas, en la carnicería, si se descuidan, ya los está evangelizando. Ya está hablándoles de Cristo, ya está compartiéndoles de Cristo. Y sabes, a mí no me sale eso. Yo digo: Señor, yo quiero eso. Señor, dame eso a mí. O sea, qué padre tener personas y ¡pum!, evangelio. Pero sabes, a mí el Señor no me ha dado ese don, no me ha dado esa gracia de compartir hacia las personas, pero también me ha dado el don de poder estar aquí evangelizando a las personas de otra manera, diversidad de operaciones. Pero eso pasa que muchas veces: Señor, yo quiero eso que ella tiene. O dámelo para usarlo de esta manera. Y no abrimos nuestro corazón y no dejamos que Dios obre como Él quiera obrar, siempre en esta cajita, Dios. Cuando su espíritu es muy grande, cuando sus dones son muy grandes. Y entonces te recomiendo eso, que primero le preguntes a Dios y te revele cuáles son tus dones si no los conoces. Y si tú sabes ya cuáles son tus dones, que abras tu corazón para que Él te use como quiera. Pero muchas veces eso pasa, no nos gusta que el Señor obre como Él quiera. Voy a balconear un poco a Ale, ¿no? Pero cuando le dije: ¿compartes?, se le fue la sangre al piso. ¿Por qué? Porque estamos a veces así, bien cómodos, ¿no? Y cuando el Señor nos llama a hacer algo, dices: ay, no, Señor, pero hazlo de esta manera. Y no es balconear, sino también es ver, ¿no? Eso de cómo es que ella dijo: órale pues, Señor, ¿qué quieres hacer? Y lo que está haciendo, creo que lo está haciendo muy bien. Y entonces, así cada uno de nosotros: Señor, muéstrame y haz lo que quieras. Con esto que me has dado, tú haz lo que quieras. Y entonces yo creo que vamos a ver una iglesia que empieza a crecer. Y entonces necesitamos que cada uno de nosotros haga lo que el Señor le ha llamado a hacer, ejerza lo que el Señor le ha dado para hacer, porque pues yo soy un martillo y nunca voy a poder atornillar algo. Pero si tú eres un desarmador, la obra va a crecer. Y entonces así funcionan los dones de la iglesia, para edificación de cada uno de nosotros. Entonces procúralos. ¿Oramos?